¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido esta mañana? Esta nueva mañana de radio que corresponde ya al miércoles 11 de octubre del año 2017. Estamos una semana después del discurso del rey. Una semana después del discurso del rey y sin que el orden constitucional en Cataluña haya sido asegurado. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Una semana después del discurso del rey, empecemos esta mañana por decir lo más relevante. La única legalidad vigente hoy en Cataluña es el Estatut y la Constitución. Cataluña es una comunidad autónoma que forma parte de la España democrática. Es eso y ninguna otra cosa. Y es eso no porque Puigdemont se abstuviera ayer de declarar la independencia, que no se abstuvo, la declaró, y no porque haya propuesto al Parlamento Autonómico suspender los efectos de esa declaración, que es una propuesta que todavía no ha sido votada, la de la suspensión, sino porque no existe legalidad paralela que pretende, la legalidad que pretende el rodillo independentista. O sea, las leyes del referéndum, la ley de la transitoriedad, no están en vigor, por más que el presidente autonómico catalán actúe como si lo estuvieran. Y esta sigue siendo la única forma de leer o de interpretar lo que está sucediendo. El gobierno catalán y la mayoría absoluta del Parlamento que sustenta al gobierno catalán actúa como si las leyes suspendidas por el Constitucional le ampararan. Es amparándose en esas leyes como dice haber celebrado un referéndum de autodeterminación. Es amparándose en esas leyes como se atreve a dar por válido el recuento y los resultados. Es amparándose en esas leyes como proclama que el pueblo catalán ha decidido separarse de España. Y es proclamando esos resultados como conforme a esas leyes da por declarada la nueva República Catalana. Por tanto, para Puigdemont, para su gobierno y para la mayoría de ese Parlamento, las dos leyes suspendidas están en vigor. Los resultados del referéndum están bendecidos ya por el Parlamento de Cataluña y han traído en vigor, ayer, para ellos, el proceso de transición hacia la nueva constitución de la nueva República Catalana. Es posible que ni siquiera los independentistas más entusiastas que ayer se concentraron ante el Parlamento se hayan leído estas dos leyes. Pero la primera, que es la del referéndum, dice que proclamar los resultados en la sede del Parlamento supone automáticamente declarar la independencia. Y supone automáticamente la entrada en vigor de la ley de transitoriedad, que es la que establece el camino para consumar la secesión. A quien le cupiera anoche todavía alguna duda sobre lo que dijo el presidente Puigdemont, lo tiene todo negro sobre blanco en el documento que firmaron después uno a uno los diputados que sustentan al gobierno autonómico, en el que dicen, y esto es seguramente lo que a la CUP le hubiera gustado escuchar en el discurso de Puigdemont, pero lo han puesto en este otro papel que firmaron luego. Dicen: constituimos la República Independiente y Soberana de Cataluña, iniciamos el proceso constituyente, apelamos a los gobiernos extranjeros a reconocer esta república y llamamos a todos los ciudadanos a construir con dignidad este nuevo Estado. La única novedad que introdujo ayer, por tanto, el gobierno independentista o el presidente en su discurso es esto de proponer ahora al Parlamento que suspenda la ley de transitoriedad, lo que él llamó los efectos de la declaración de independencia. ¿Qué significa suspender los efectos de la independencia? Pues que ya se han declarado independientes, por las bravas, pero que son tan buena gente, como diría el señor Junqueras, son tan buena gente que requieren ahora la mediación internacional para establecer los términos de la ruptura con España. Significa, en fin, que el señor Puigdemont quiere sentarse a negociar desde la posición de fuerza de haber declarado la independencia sin que le haya pasado nada por hacerlo. O sea, le cuela el gol del tongo referéndum al Estado, le cuela el gol del falso mandato popular al Estado, le cuela la declaración de independencia y ahora dice, sentémonos a negociar como lo hacemos. Claro, es muy lógico que aquellos independentistas urgentes que esperaban ya hoy mismo poder referirse a Puigdemont como el presidente de la República Catalana, se hayan quedado con ganas de más, de épica histórica, de balcón y de corte de mangas al Estado. Eso es lógico. Es menos lógico que el gobierno de España,
el partido que sustenta al gobierno y el principal partido de la oposición, que es el PSOE, que decían tener contemplados todos los escenarios posibles, se mostraran ayer confundidos ante la jugada puigdemoníaca y no alcanzaran a exponer qué respuesta tiene o debe tener lo que ayer se produjo en el Parlamento de Cataluña. ¿Estaban todos los escenarios posibles contemplados menos este, el de un presidente que se atribuye la potestad de proclamar como válidos los resultados de un tongo y que atribuye al Parlamento la potestad de suspender los efectos de una declaración de independencia? ¿Es que esto no estaba contemplado? Pero si ayer por la mañana esta era la tesis dominante en todos aquellos que decían estar al cabo de lo que tenía el señor Puigdemont en la cabeza, ¿no? Pues sabemos que Rajoy y Sánchez hablaron una noche por teléfono antes de verse en el Palacio de la Moncloa. Mientras ellos seguían en la interpretación de lo que era bastante poco interpretable, porque es nítido lo que dijo ayer Puigdemont, el PSC decía en el Parlamento que la independencia no había sido declarada. Y el gobierno hacía saber a través de fuentes que sí, que daban por declarada esa independencia, o sea, que estaban en una interpretación incompatible la una con la otra. Y al cabo de unas horas de confusión absurda, de confusión desnortada, de confusión bastante amateur, de aficionados, los diputados independentistas del Parlamento catalán les ayudaron a aclararse las ideas firmando ese documento, en el que expresamente dicen que han declarado la República independiente de Cataluña, Estado soberano y libre. Miren, Puigdemont se ha querido buscar la forma de que no le apliquen ni el 155 ni ninguna otra medida. Y el gobierno y el PSOE dieron ayer la impresión de estar buscando el burladero, esto de que, pero ha suspendido los efectos, para no tener que aplicar ni el 155 ni ninguna otra cosa. O sea, de esa nube bondadosa de seguir esperando porque nunca termina de pasar nada definitivo, parece que han empezado a caerse a última hora del día de ayer. Y por eso la vicepresidenta anunció que hoy, 9 de la mañana, se celebra el Consejo de Ministros Extraordinario en la Moncloa. Mañana el presidente del Gobierno, como digo, va a reunir a su Consejo de Ministros para abordar los próximos pasos tras la celebración de la sesión plenaria de esta tarde en el Parlamento. Hay un Consejo de Ministros por la mañana, hay un pleno del Congreso de los Diputados a partir de las 4 de la tarde. En Onda Cero lo podrán ustedes seguir, naturalmente, todo lo que vaya sucediendo durante el día, a la espera de saber cuál es la respuesta del Estado a la declaración de independencia que se produjo ayer. Mire, la mejor prueba o la mayor prueba de que hubo declaración es que Pablo Iglesias y Ada Colau dicen que no la hubo. Ha transcurrido una semana desde que el rey Felipe instó a todas las instituciones del Estado a restaurar o a asegurar el orden constitucional en Cataluña. Puigdemont puede decir diálogo cuantas veces quiera, y no por eso el orden constitucional ha quedado asegurado. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Carlos Alsina en Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Somos Fernando Onega cada mañana a esta hora. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Me alegro de tu recuperación de voz. Bueno, no te creas que estoy un poco escaso de voz. Suena fantástico. Los acontecimientos acompañan a mi escasa voz. Oye, ¿de qué te parece que debemos hablar esta mañana entonces? Pues hoy si te parece, sí, os propongo alguna pequeña reflexión sobre lo que está sobre la mesa, que es una pequeña cosa: la independencia que duró 48 segundos, la suspensión que nadie votó, el caos de interpretación que suscitó y la respuesta que hoy dará el Consejo de Ministros, que no parece precisamente una tertulia para tomar café y celebrar el ingenio, la astucia y los encajes de bolillos del señor Puigdemont. De entrada diré que simpatías, lo que se dice simpatías, no parece haber ganado muchas el presidente catalán, con la excepción del líder de Podemos. Si nos guiamos por las fotos, ahí están las caras de decepción de los congregados en espera de las tablas de la ley, felices cuando Puigdemont habló de independencia, compungidos cuando propuso retirarla. Y fuera de Cataluña, los titulares de los medios, fíjate, prolongan el caos, farsa y chantaje, chantajeo al gobierno, independencia en diferido, chantaje inaceptable o ridícula traición.
Vayamos por partes. Primero, Puigdemont. En la medida en que basa su derecho a Estado propio en 2 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y en un referéndum ilegal y sin garantías, consuma su aventura de ilegalidades. Proponer a continuación suspender la independencia para negociar es una disculpa para quedar como hombre de diálogo. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque le pareció genial la aportación de Tremosa de seguir la vía eslovena? ¿O porque le llamó el presidente del Consejo Europeo, el señor Tusk, y le conminó a no abandonar el cauce constitucional, cosa que no hizo, por cierto? ¿O porque se cree que es un genio capaz de seducir así al mismísimo Rajoy? Si hablamos de negociación, ¿qué y cómo se negocia? Bruselas ha comunicado que la Unión Europea como tal rechaza cualquier mediación y el señor Rajoy no hace más que repetir que solo habla dentro de la legalidad y que es muy difícil negociar con quien solo tiene un objetivo. Si ese objetivo, además, es la República Catalana, ¿qué se negocia? ¿El reparto de los muebles? Segundo, la nota o declaración que se firmó después del Pleno. Un folio que afirma que se constituye la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social, y pone en marcha el proceso constituyente. Una original forma de proclamar la República. ¿Por qué se hace con una firma y no con una votación, que es lo que se solía hacer en los parlamentos antes de las innovaciones de Puigdemont? ¿Se trata de evitar que caiga sobre el presidente o su gobierno el peso de la ley? Y si eso se firma después de la petición de suspender la independencia, ¿qué es lo que coño está vigente esta mañana? He ahí una parte del cacao mental. Bueno, Rajoy sabemos que consultó a los principales partidos. Anoche la vicepresidenta Sáenz de Santa María salió a decir que lo visto es inadmisible. Y dentro de 24 minutos comienza en la Moncloa el Consejo de Ministros extraordinario. Fernando. Y ahí estará la clave de lo que ocurrirá a partir de hoy. Se admiten apuestas y pronósticos de buena información. El tono de la vicepresidenta anoche no anuncia nada contemplativo. Dado que se llamará a Puigdemont y antes Soraya había hablado del Senado, parece claro que la opción es o puede ser, aquí se ha dicho, el artículo 155. Otras medidas, como el estado de excepción o de sitio, parecen desproporcionadas porque suponen restricción de derechos fundamentales. Si es el artículo 155, hay varios interrogantes. ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué efectos sobre la gobernación de Cataluña y sobre la persona de Puigdemont? ¿Tiene el Estado recursos de fuerza suficientes para imponerse a un previsible tumulto callejero? ¿Va por ahí el anuncio de que el ejército dará apoyo logístico a las fuerzas de seguridad? Y sobre las urnas que pide Albert Rivera, ¿las puede convocar alguien que no sea el presidente del gobierno? Y sobre todo, ¿se deben celebrar elecciones en el clima de agitación separatista que se prevé? Otra perspectiva, la posición de los partidos. A Ciudadanos le parece que el 155 debería estar ya aplicado. Alguna desorientación, al menos inicial, de PSC y PSOE, aunque supongo que mantienen su promesa de apoyo a medidas constitucionales. Podemos, imagínenlo, con Puigdemont, cree en su diálogo. Y la CUP a lo suyo, a meter presión. Da un mes al gobierno para hacer efectiva la República y, si no, ruptura. En cuanto a la fuga de empresas, quien mejor supo interpretar lo que pasaba en el Parlamento ha sido el Grupo Planeta, mientras las tertulias discutían si eran galgos de independencia o podencos de suspensión. Planeta vio los galgos y tardó medio minuto en decidir. Tal como había anunciado si se producía la independencia, cambió su sede social a Madrid. Parece que de las grandes empresas no va a quedar ni una en suelo catalán. Y ese es el patio en trazos gruesos, querido Alsina. Quedamos a la espera del Consejo de Ministros. Si se ha convocado, suya es la próxima palabra. Personalmente, temo lo más duro, que no es necesariamente lo peor. ¿O sí? Fernando, que tengas un buen día. Cuídate y hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenos días. Adiós. Assumeixo el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per emprenguem un diàleg. Visto que Puigdemont quiere alargar el chantaje al Estado de Derecho, no podemos permitir que se consolide. Es evidente que el presidente de la Generalitat no ha declarado la independencia. Ya no sabemos cómo interpretar. ¿La hay declaración o no la hay declaración? ¿Tiene el poder el presidente de la Generalitat para declarar
la independencia? Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación. Bueno, sé que hay muchas preguntas que nos hacemos todos esta mañana, pero a algunas sí tenemos una respuesta que es la única posible. Al señor Ábalos igual le interesa la respuesta. A la pregunta, ¿tiene el poder el presidente de la Generalitat para declarar la independencia? Claramente la respuesta es no. Sobre eso hay poca discusión. Si lo que está planteando es si eso le corresponde al Parlamento Autonómico de Cataluña, la respuesta sigue siendo no. El Parlamento Autonómico no tiene el poder para declarar la independencia. Hecha esta aclaración y antes de escuchar vuestras impresiones sobre lo que ha sucedido en las últimas horas y sobre todo sobre lo que está por suceder en el día de hoy, que ya es el escenario, yo entiendo que relevante, que es el Gobierno de España, qué va a decir esta mañana, qué respuesta va a dar a lo que sucedió en el día de ayer, a lo que se escuchó en el día de ayer, a lo que se firmó en el día de ayer, y el Parlamento español, hay pleno esta tarde, a su vez, ¿qué va a decir también? ¿Cuáles van a ser las posturas de los distintos grupos? Antes me permitís que salude a Concepción Talón, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales, porque ayer las 3 asociaciones de fiscales, fíjate, cuando algunos dirigentes políticos estaban ahí dándole vueltas a qué había dicho Puigdemont, si sí o si no, si la declaró, si no la declaró, pues las 3 asociaciones de fiscales de manera conjunta emitieron un comunicado en el que efectivamente dicen que esto es la consumación del golpe de Estado, es decir, que la declaración de independencia sí se produjo ayer en el Parlamento de Cataluña. Señora Talón, buenos días. Hola, buenos días. Ustedes no tienen duda a este respecto, entonces, ¿no? No, nosotros hacemos una valoración exclusivamente jurídica, de carácter jurídico, y para nosotros hubo efectivamente una declaración de independencia. Además, ustedes habrán tenido también acceso a lo que es el documento en sí de declaración que luego se firmó por parte de determinados representantes políticos de la Cámara, y en ese documento ninguna referencia hay a ningún tipo de suspensión tampoco. O sea, lo que hay es claramente una declaración de independencia. Para nosotros, ya digo, desde el punto de vista jurídico, otra cosa es las valoraciones políticas que se hagan a esa manifestación que hizo el propio presidente Puigdemont, pero para nosotros es una declaración de independencia, efectivamente. Aunque no haya habido, digamos, la frase que seguramente los independentistas estaban esperando, aquello de declaro la independencia, el Estado de Cataluña, proclamo la nueva República Independiente Catalana. No es necesario escuchar eso para poder decir que se ha producido una declaración de independencia, aunque no tenga ningún efecto. Para mí la frase fue clara, o sea, él declaró la independencia, además asumía que el Estado tendría la forma de república, y para nosotros, ya le digo, desde el punto de vista jurídico, la manifestación que se hizo fue clara. Otra cosa ya son los guiños políticos que se puedan hacer a unos o a otros, que en este caso además entiendo que son absolutamente desafortunados. No estamos en época de guiños políticos, sino en una época de defender al Estado de Derecho. Bueno, ha habido quien ha dicho que es evidente que no se declara la independencia. Bueno, ahora comentaremos con mis contertulios ya el asunto político. Yo también lo he oído, esas manifestaciones que usted me dice, sí. Sí, son un poco... Bueno, cada uno está en la estrategia en la que está, eso claro, eso es así, y en la táctica en la que está, pero decir que es evidente que no se ha producido lo que hemos escuchado todos que se ha producido, esta es una opinión, naturalmente, a mí me parece difícil de sostener. Claro, si ustedes dan por hecho, las asociaciones de fiscales, que ha habido una declaración de independencia por parte de un presidente autonómico cuya obligación es defender el Estado constitucional y el orden democrático, ustedes a su vez entiendo que están dando por justificadas las reacciones, las respuestas que a partir de este momento el Estado de Derecho, empezando por la Fiscalía General del Estado, pueda tomar. Por supuesto, por supuesto. Nosotros creemos que, hay que reaccionar frente a esto, pero a mí me gustaría dejar claro que una cosa es la reacción que el Poder Judicial siempre tiene y está teniendo ya, lamentablemente está teniendo que tener en estos últimos tiempos, y está actuando y se está haciendo, y hablo de Poder Judicial en el sentido constitucional, de jueces y fiscales, y otra cosa es la actuación y la respuesta que deba dar a este ataque al Estado de Derecho el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Lo que no se puede en ningún caso es dejar todo en manos del Poder Judicial. Hay una separación de poderes muy claras y cada uno tendrá que asumir su responsabilidad frente a este ataque que para nosotros es equiparable al del 23F, un ataque gravísimo al Estado de Derecho, por supuesto. Y por tanto, sancionable, castigable, perseguible desde el punto de vista estrictamente jurídico. Jurídicamente se valorarán las conductas, por supuesto, y si hay que actuar, se actuará. En eso yo creo que está fuera de toda duda, porque ya se está haciendo
en los casos en que se ha visto que había que actuar, pero insisto, lo que es necesario también es que haya una respuesta por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Mire, en definitiva, para nosotros lo que no se puede es hablar de Estado de Derecho ni de democracia cuando no se respetan las leyes. Por lo tanto, las leyes se tienen que aplicar, se tienen que cumplir por todos. Los fiscales y los jueces sí que nos preocupamos de que esas leyes se respeten. Pero hay un problema profundo, un problema que afecta al Estado de Derecho y que quien debe asumir esa responsabilidad tiene que dar una solución a ello. Concepción, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, Adiós. Pilar Gómez, Ignacio Varela, Anabel Díez, Rubén Amón. Hay dos corrientes, veo yo, de pensamiento, de opinión esta mañana. Una es aquella que dice, oiga, si se ha producido una declaración de independencia, aunque luego se haya propuesto al Parlamento la suspensión, habrá que responder a una situación tan grave como esa cometida por el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hay otra corriente que dice, hombre, dado que el presidente no se ha tirado del todo al vacío, porque al final ha pisado un poquito el freno y ha dicho, abramos una negociación diálogo, agarrémonos a esto para no tomar medidas, digamos, que sean irreversibles. ¿En cuál de las dos corrientes, si es que queréis situaros en alguna de las dos, os sentís más identificados o más cómodos? Bueno, yo creo que esa dualidad de interpretaciones fue más clara en las dos primeras horas después del discurso que ahora. A lo largo del curso de las horas, a lo largo de la noche y desde luego viendo los medios de comunicación hoy, yo creo que eso está bastante despejado. Hace poco leí un buen artículo en un periódico argentino que se llamaba Puigdemont no es Messi. Y efectivamente hoy es un buen día para decir eso. Desde luego la República Catalana no se ha clasificado para nada. Esto es lo que sucede cuando andas con una mano por el suelo y otra por el cielo, ¿no? Que es lo que le pasó ayer a Puigdemont, que se encontró con una crisis en su mayoría parlamentaria y lo intentó resolver haciendo tres cosas simultáneas. La primera, en su discurso, formular una declaración de independencia más o menos abstrusa, en el fondo bastante clara, pero en la cual lo relevante es que él asumió en primera persona la capacidad de hacer una cosa que ni siquiera con sus propias leyes estaba autorizado para hacer y desde luego para la que carece de autoridad moral absoluta para hacerla. Esto si lo hubiera hecho el Pujol de los buenos tiempos, pues no sé qué hubiera pasado, pero desde luego nadie en Cataluña le reconoce a este señor autoridad moral para suplantar a su propio Parlamento. A continuación, una propuesta de suspensión vinculada a un supuesto diálogo o negociación que se tomaron tan poco en serio que ni siquiera se tomaron la molestia de votar. Es decir, era tan un tiro al aire o un brindis a la galería que ni siquiera se tomaron la molestia de votar. Y a continuación, como concesión a la CUP, una declaración formal, esta sí, que es tan clara como que hay párrafos que están claramente inspirados en el texto aquel que redactó Thomas Jefferson hace 250 años, ¿no? Salvando las distancias entre Jefferson y la CUP. Por supuesto. Y que afortunadamente se vieron obligados a hacerlo porque es ese texto el que ha despejado todas las dudas que podía haber existido. Si no hubiera existido ese texto, a lo mejor hoy todavía seguiríamos en pleno debate hermenéutico sobre lo que quiso decir o no quiso decir Puigdemont. En definitiva, este señor no ha conseguido frenar la acción del Estado, esperemos que no lo haya conseguido, yo creo que no, yo creo que hoy vamos a ver signos de eso. Consiguió, eso sí, desmovilizar a los entusiastas del independentismo más duro, y desmovilizar a la gente en un proceso como esto es peligroso porque los anticlímax se suelen volver contra el que lo hace, y veremos hoy si ha conseguido o no el tercer objetivo de la maniobra, que era dividir al Frente Constitucional. Dejadme que entretenga solo un par de minutos al señor Borrell, que nos atiende amablemente esta mañana. José Borrell, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, le planteo la misma cuestión que le planteo esta mañana a mis contertulios, en estas dos corrientes de opinión que hoy hay en la prensa y también en el ámbito político. Una que dice, ha habido una declaración de independencia, por más que luego se haya añadido esto de la suspensión de los efectos, por tanto hay que responder a una actuación como esa que va contra el orden constitucional. Y esta otra que dice, hombre, dado que el señor Puigdemont al final ha pisado un poquito el freno y ha dicho dialoguemos y no sé qué, agarrémonos a esto segundo y aceptemos esa mano tendida y empecemos una negociación. ¿Usted en cuál de las dos se considera más cómodo, más identificado?
si me permite, en ninguna de las dos. No conozco el texto que se firmó. La verdad es que todo eso produce una gran tristeza, ver cómo se hace funcionar a un Parlamento cuando se dice le propondré al Parlamento que haga y luego al Parlamento no se le deja contestar a la propuesta votando a favor o en contra de ella, sino que ya se levanta la sesión y luego se firma ese texto que desconozco y por lo tanto me es muy difícil valorar las consecuencias que puede tener. Todo eso produce una sensación no ya de cansancio que deben tener muchísimos españoles, sino de tristeza por la forma en la que se está degradando el funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero no olvidemos que detrás de eso hay muchísima gente en Cataluña que están apoyando este proceso. Hay que tener en cuenta esa realidad, nos guste o no nos guste. Eso es así. El señor Puigdemont hoy ha quedado seguramente muy debilitado frente a una parte muy importante de la sociedad catalana que está a favor de la independencia, que se va a sentir frustrada. Y como alguien ha dicho, hay que tener cuidado con las frustraciones colectivas, pero el gobierno tendrá que valorar qué es lo que se ha dicho y qué consecuencias jurídicas tiene, porque hasta ahora han ocurrido ya muchas cosas que se ha planteado que justificaban la aplicación de un artículo que no es la bomba atómica, por otra parte, y no se ha hecho. La estrategia del independentismo es esta, llevar la situación a una tensión tal que obligue a una acción del gobierno, que genere una reacción, que aumente la tensión y así sucesivamente. Probablemente en este momento, con el frente independentista roto y con Puigdemont desprestigiado, porque, bueno, no hace falta explicar por qué, todo el mundo lo ha visto, pues hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones que vayan a recomponer esa unidad. Hay que, doctores tienen la Iglesia y juristas tiene el Estado, pero esto es una decisión política que tiene que tener bien en cuenta cuáles pueden ser sus consecuencias y si realmente de lo que se trata en ese texto y en esta declaración pues es un brindis al sol, pues lo que no creo que haya que hacer sea negociar en esas condiciones. Por eso le digo que ninguna de las dos, ¿no? O sea, usted puede desafiar al orden constitucional y puede ganar o perder el desafío. Lo que no puede hacer es desafiar y a la vez negociar. Y por lo tanto, en esos términos, es decir, declaro la independencia, aunque sea de forma retórica y hueca y no tiene efectos, y ahora quiero negociar, en esas condiciones el señor Puigdemont no puede pretender seriamente que nadie negocie con él. ¿Y entonces qué le respondemos hoy desde el Estado al señor Puigdemont? Aparte de esta no es manera de plantear una negociación, seguimos esperando a que rectifique del todo y vuelva a la legalidad constitucional. ¿Aplicamos alguna medida que no sea la más dura o la más contundente, pero que de alguna manera también haga ver al resto de la opinión pública que comportamientos como el de un presidente autonómico arrogándose el derecho a proclamar la independencia deben tener algún tipo también de respuesta por parte del Estado, ¿no? Pues eso es lo que tendrán que estudiar en el gobierno, con el apoyo que tienen de sus servicios jurídicos, para no dar pasos en falso. El terreno de derecho, cuando se aplica la política, es resbaladizo. Creo, por ejemplo, que sustituir a la acción de los Mossos con una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, visto lo visto, pues no fue una acción que sirviera para mucho, más bien fue contraproducente. Yo no lo sé, francamente, no me siento en la mesa del Consejo de Ministros, ni tengo información suficiente para saber si este ya es el punto de retorno. Pero simplemente me permito señalar que lo que haya que hacer tiene que tener muy en cuenta, primero, la posibilidad de aplicarlo, y segundo, las acciones y reacciones que va a producir, y tercero, la dinámica en la que ha entrado el propio independentismo hoy, que se encuentra profundamente dividido frente a una acción que para muchos ha sido pues abandono de sus posiciones y para otros un mero movimiento táctico. ¿Usted cree que veremos alguna vez en Cataluña un gobierno autonómico no independentista, no nacionalista, y que permita, que es lo que pasó en el País Vasco,
el tiempo que pudo gobernar Patxi López con el apoyo del Partido Popular, los cambios que se produjo en la sociedad vasca. En la situación política actual en Cataluña, ¿es posible plantearse ese escenario? ¿O los grupos principales de la izquierda en Cataluña, exceptuando al PSC, están más cerca de los nacionalistas que combatiendo al nacionalismo? Bueno, la izquierda ha cambiado mucho en Cataluña. La izquierda antes era básicamente el PSC y los restos del PSUC. Ahora han aparecido grupos, bueno, se supone que están en la izquierda, aunque la palabra no les guste, ¿no?, cuya posición es extraordinariamente ambigua. Me estoy refiriendo a lo que representan el señor Iglesias y la señora Colau, ¿no? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Si se refiere a esa izquierda, es muy difícil saber dónde van a estar, porque ya es difícil saber dónde están, ¿no? En cambio, la posición del PSC en este momento es absolutamente clara. Ya no hay ninguna duda de cuál es la posición del PSC al respecto, después de haber oído al señor Iceta ayer en un discurso tranquilo, absolutamente bien trabado, sin ningún ápice de agresividad, pero con una rotunda contundencia, diciéndole al señor Puigdemont, tiene usted que convocar elecciones. Y ese es el camino. Y el camino de superar el nacionalismo independentista es conseguir una mayoría social. Es conseguir que los que no están a favor de la independencia tengan suficiente apoyo social para defenderlo desde el Parlamento. Es la batalla democrática, es la que probablemente no hemos dado en el pasado, y antes de la democrática, la cultural. La batalla de las emociones, las percepciones, y eso es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero la única solución al conflicto es que el no independentismo encuentre una expresión más fuerte entre los ciudadanos de Cataluña que la que ha tenido hasta ahora, y la manifestación del domingo pues fue un paso importante en esta dirección. Bueno, era el presidente Puigdemont, al menos reconoció que la manifestación fue multitudinaria y además se abstuvo de calificar de, no sé, de ultraderechistas o de fascistas a todos los que participaron. Qué raro, porque en Cataluña, desgraciadamente, en cuanto manifiestas cortésmente la menor discrepancia o te cuestionas los postulados del nacionalismo, el fascismo es lo más bonito que te dicen, ¿no? No dijo eso, pero dijo cosas que intelectualmente son todavía peores, ¿no? Porque volvió a repetir en la tribuna la fábula de los 16.000 millones que España nos roba. Hace falta realmente... Volvió a repetir en la tribuna la leyenda negra de la España expoliadora y los 16.000 millones que ya están tan desprestigiados intelectualmente que creo que se les había olvidado. No, pues ahí salen otra vez, ¿no? O sea, es el manual de agravios. Puigdemont, en el año 92, cuando yo era ministro de Obras Públicas, y él era mucho más joven, como yo, ya se paseaba por la Barcelona Olímpica con letreros donde decía Freedom for Catalonia, Catalonia is not Spain. O sea, en eso hay que reconocerle una convicción que viene de lejos, ¿no? Pero fíjese que lo que dijo en su discurso era el manual de agravios que permite justificar la independencia. Los 16.000 millones que España nos roba han sido grabados en la conciencia de los catalanes con una capacidad de propaganda cotidiana, permanente, que ha durado años sin que nadie, desgraciadamente, la haya puesto en cuestión. Y revolver eso va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo, y también con mucha constancia, y con los mismos medios que tienen ellos, que son prácticamente ilimitados. Tienen un gobierno, tienen todos los medios de comunicación, tienen los capitales de la burguesía detrás, y tienen mucha gente comprometida con este proceso. Y lo triste es que hay mucha gente en Cataluña que les ha comprado el producto, que la pertenencia de Cataluña a España es nociva para Cataluña. Y esos 16.000 millones lo prueban, ¿no? Y ya son inasequibles al razonamiento. Ya es razonar, y es prácticamente imposible razonar con el señor Junqueras. Es algo que escapa a la capacidad intelectual del ser humano. Bueno, habrá que perseverar, si no es con el señor Junqueras, a ver si con una parte de la sociedad catalana se puede volver a la racionalidad. De eso se trata, sí, pero eso no se hace golpe de porrazo. Señor Borrell, gracias por haberme atendido esta mañana. Gracias. Le deseo que tenga un buen día. José Borrell. A las 9:03
El comentario de cada mañana con Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma. Eso significa que Puigdemont ha sido un líder con arrojo casi suicida durante meses, pero llegado el momento ha reculado. No se ha atrevido a dar el paso definitivo. Ha convertido a la declaración unilateral en un conato de independencia. Puigdemont prometió a sus seguidores que les daría la luna, pero solo les ha dado un telescopio para verla de lejos. Y ahora entra en fase táctica de supervivencia política. Tratará de poner el foco en la reacción del gobierno central, porque Puigdemont pretende aparecer ante la Unión Europea como el hombre bueno dispuesto a ceder en sus reivindicaciones para así favorecer un proceso negociador, que es lo que le pedían las autoridades de Bruselas. Y si Rajoy se niega a negociar o plantea muchas exigencias, Puigdemont le acusará de intransigente. Esa es la nueva fase en la que hemos entrado. Los independentistas han sabido jugar con inteligencia durante el procés, pero cuando se suponía que iba a culminar, resulta que el procés continúa. No se pierdan el próximo capítulo. Próximo capítulo que llega ya a esta hora de la mañana, porque ya está reunido el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Enseguida iremos intentando saber por dónde discurren las deliberaciones de los integrantes del gabinete del presidente Rajoy. Bueno, continuemos entonces con el análisis y con la tertulia. Escuché antes a Ignacio Varela y ahora me gustaría oír a Anabel, a Pilar y a Rubén Amón. Decía José Borrell, bueno, el señor Puigdemont lo primero que expuso ayer fue el memorial de agravios, además todo el repertorio habitual de la salmodia independentista, empezando por el déficit fiscal, las balanzas fiscales, siguiendo por esto de que en realidad la mayoría de los catalanes que hoy ya viven en Cataluña no votaron la Constitución porque es de hace 40 años, y además aquellos que sí lo hicieron entendían que era un punto de partida para seguir avanzando en el autogobierno, y la Constitución se ha convertido en lo contrario, en un corsé, y por tanto ahora se siente el maltrato del Estado español al territorio catalán en las inversiones, la recentralización de los estribillos habituales del movimiento nacional independentista en boca del presidente autonómico. Pero a la vez apuntaba Borrell esto de, hombre, si se está agrietando, o se ha agrietado ya el bloque independentista, a ver cómo hacemos para tener la habilidad, sin dejar de responder por parte del Estado a lo que ya ha sucedido, tengamos la habilidad para aprovechar esa nueva situación, ese nuevo escenario, e intentar ahondar las grietas en el bloque independentista en lugar de darles una coartada para volver a cohesionarse. Entiendo que esto es lo que yo entendía. Sí, decía el señor Borrell que no quería, se explica por otra parte muy bien, que no quería situarse en ninguna de las dos corrientes, pero bueno, ha transitado por las dos, y eso indica lo difícil que es tomar decisiones en una situación tan difícil y tan complicada. Escuchamos todos estos días, pues, ¿qué hace el gobierno que no ha actuado ya? Eso se está diciendo con fruición. No debe ser fácil. Anoche el señor Rajoy nos consta que estaba preocupado y ocupado y tuvo un trajín enorme, una actividad casi frenética desde que se produjo el discurso, la declaración del presidente Puigdemont, porque habló por teléfono con Pedro Sánchez, habló por teléfono con Albert Rivera, llamó muy tarde, a las 10:30 de la noche, estaba yendo Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa para ver qué podía hacer, y sobre todo Rajoy, que sí parece que tiene ya sobre la mesa un catálogo de decisiones que quiere tomar en las próximas horas, quería asegurarse que el PSOE está con él. Y ahí hubo unos ratos, hubo un tiempo que, si no digo que hubo temblor de piernas, pero sí algún titubeo. Es decir, que el discurso de Puigdemont, la acción, yo creo que si se hubiera leído, creo que lo dijo Ignacio, si se hubiera leído inmediatamente el documento, no había la menor duda de que lo que se estaba proclamando es muy fuerte y muy contundente, la proclamación de independencia que se hace ese documento, pero por el discurso podía inducir algún error. Y bueno, nos consta que hubo algún titubeo en el PSOE, en la Secretaría General y en el equipo más cercano de Pedro Sánchez, que parece, pero no sabemos lo que ha pasado en torno a las 3, 4, 5 de la mañana, eso no lo sabemos. Ahora, a estas horas, las 9 de la mañana, yo creo que ya sí,
que ya sí, a la espera de lo que haya hablado Rajoy con Albert Rivera, y sí podemos esperar, como mínimo, vamos a ver un requerimiento a Puigdemont. Esto puede parecer poco, pero es que las cosas hay que empezarlas así. Primero hay que hacerle un requerimiento formal de que retire la declaración de independencia, porque esa está, en algún lugar está. Entonces, lo primero es que la retire, y a partir de ahí pues ya entra, la panoplia de medidas que han estado estudiando. Hemos publicado, ya anoche y esta mañana, que han sido también días de mucha actividad del Gobierno y el Partido Socialista. Han estado reunidos y han estado calibrando qué medidas tomar con expertos constitucionalistas del PSOE y con miembros del Gobierno. Y ahí cabe el artículo 155, cabe de una manera muy seria. Se ha estado estudiando esa posibilidad, más otras que indicarían si lo que quiere hacer el Gobierno, que es de alguna manera intervenir en la administración de la Generalitat, incluye, además de los Mossos, es a la propia presidencia de la Generalitat. Y en eso están en este momento. Y lo veremos enseguida. Que recuerde a los oyentes del documento del que estamos hablando, es el que firman los diputados de Junts pel Sí y de la CUP cuando ha terminado ya la sesión parlamentaria, en la que, como decía el señor Borrell, no se produce votación alguna. Puigdemont dice: propongo al Parlamento suspender los efectos de la declaración de independencia, pero en realidad el Parlamento no ha votado nada, ni se ha pronunciado sobre este asunto, no se le ha dado todavía esa oportunidad. Después de eso se firma un documento, solo los diputados de la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña, que dice, entre otras cosas, por aquello de la nitidez en el mensaje que se transmite, más allá del efecto jurídico que tenga o no una declaración que firman diputados fuera del Pleno de la Cámara, que ese es un debate jurídico distinto, pero lo que dice el documento es: constituimos dice, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña, constituimos la República Catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social, disponemos la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Hago paréntesis. En el imaginario, el mundo mágico del independentismo, la ley de transitoriedad a esta hora de la mañana está en vigor en Cataluña. Digo en su mundo, porque sabemos que está suspendida por el Constitucional. Pero como la han dado ellos por declarada y no la han suspendido, en su mundo está en vigor esta mañana. Cierro paréntesis. Dice además: ponemos en conocimiento de la comunidad internacional la constitución de esta nueva República Catalana, instamos a la comunidad internacional a que reconozcan la declaración, apelamos a los estados y organizaciones internacionales a reconocernos como república independiente y soberana, e instamos al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia. Y finalmente un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña, de la República Catalana, para hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas. Este es el texto de ese documento, que lleva la firma de todos los diputados de la mayoría absoluta, incluido el señor Puigdemont. Pero es importante que no lo votasen en el Parlamento. Es importante porque Puigdemont ayer lo que hizo, pues aparte de ganar tiempo, aparte de volver a la farsa del diálogo, fue intentar evitar que el Gobierno, o ponerle difícil al Gobierno el tomar las medidas que él sabe que están ahí y que son el 155, y cuando tú llegas y hagas un requerimiento, el requerimiento es el primer resorte del 155, que dice: a partir de que tú le dices al presidente de la comunidad, que ya, para la gente, yo lo pensaba, cuando escuche cuál es la medida del Gobierno, pues decirle a Puigdemont: oiga, ¿usted en qué intención estaba? A parecer un poco como ridículo, pero es verdad que funciona así, y son 3 días. Y ayer Puigdemont, no firmando, la Fiscalía General, que estuvo ayer, pues como todos los organismos del Estado reunidos y viendo, ellos hacían mucho hincapié en esto, que nos parece ahora como poco importante, pero lo es mucho. Es decir, estos señores han firmado fuera del Parlamento, se han cubierto las espaldas, y pese a ese comunicado tan duro de los fiscales, en la Fiscalía General ayer había esa sensación de: ojo, a ver cómo podemos, aunque todos estamos de acuerdo en que Puigdemont ha cometido todos los atropellos a lo que el Constitucional le prohibió, aunque estamos de acuerdo que tiene una imputación en el TSJC, ojo, y vamos a ver cómo se puede
ir contra esta declaración, digo, la que han firmado, porque lo han firmado unos señores fuera del Parlamento y porque no tiene ninguna validad jurídica. ¿Que es una trampa? Sí, pero que esto lo tienen en cuenta, porque las cosas, y te lo dicen, hay que hacerlas bien, porque luego hay otros tribunales, luego hay otros jueces, luego vas a la audiencia y no tienen el mismo criterio, si al final acabas en mente yendo a la audiencia. Con respecto a lo del PSOE que comentaba Anabel, bueno, no temblar de piernas, yo creo que hubo más. Es decir, el PSOE hubo un momento en que otra vez... Sabes que soy moderada. Claro, el PSOE hubo un momento en que otra vez oía ese canto de sirena de Pablo Iglesias y ese canto de sirena de, oye, nos han dejado una puerta, hay que entrar. Sí. Y además era una puerta muy inteligente por parte de Puigdemont. Digo inteligente, si se puede llamar a inteligente a Puigdemont, pero que era, yo ahora les pongo a ellos en un debate a los constitucionalistas, Pedro se va a tener que mover, Rajoy, que tampoco quiere un 155, pero no porque Rajoy piense que son las 7 plagas, sino porque es complicado, porque Europa hay que hablar con Europa sobre el 155 y me consta que Rajoy ha hablado con Merkel más de una vez sobre esto, porque... Tú tienes que tener también, por lo que apuntaba Anabel, para suspender la autonomía y suspendemos el Parlamento, porque si no suspendemos el Parlamento, estos señores siguen siendo diputados y estos señores siguen estando ahí. ¿Y Europa está preparada para que suspendamos un Parlamento? Hay que ir articulando poco a poco las medidas y yo creo que Rajoy sabe que es complicado y que Puigdemont lo ha puesto más complicado porque aunque es todo una mentira lo del diálogo, ha hecho que en el otro lado estén diciendo, hombre, y si lo que te ha dicho a ti Borrell, perfectamente, sí. Oye, y si a lo mejor el 155 les acaba poniendo más fíjate, violento. Desde ese punto de vista yo creo que estamos cada vez más cerca de la razón y más lejos de la solución. Y es verdad que se puede fracturar la familia separatista, pero ha encontrado la corregible adhesión de Ada Colau y Pablo Iglesias, que son los verdaderos traidores de esta causa. Porque a mí el enemigo me gusta verlo de cara y Puigdemont siempre lo ha sido, igual que lo ha hecho Junqueras. Pero Pablo Iglesias ayer especuló con el sabotaje al Estado, que es su verdadera estrategia, porque yo creo que aspira de verdad a una caída del sistema tal como lo concebimos en sus referencias contemporáneas. Por eso es el primero que niega lo que ha sucedido y lo hace acumulando razones en la idea esta del derecho a decidir, que es expresar otra vez el fervor de los catalanes por votar, confundiendo el procedimiento para hacerlo. Y ayer introdujo dos datos, Puigdemont, que a mí me parecen estremecedores, que son los 800 heridos y los 700.000 personas que no votaron. Son dos elementos que, por lo visto... Que no pudieron votar porque les cerraron los colegios. Predisponen el magma plebiscitario desde el que se produce la declaración de independencia. O sea, no los añadió los 700.000 votantes al censo técnicamente, pero los incorporó atmosféricamente, ¿no? De esta forma iba mucho más lejos el recuento de los votos y añadía a los 800 heridos como argumento de predisposición a la independencia. O sea que en el supuesto de que hubiera habido una represión policial de esa naturaleza, que no la hubo, pero supongamos que la hubiera, vale como argumento para reclamar la independencia. O sea, yo no entiendo qué correlación es esa dentro de este delirio en el que nos encontramos. Y creo que es realmente grave el conflicto en el que se encuentra Mariano Rajoy. Creo que no puede existir más que en un guión perverso que la fiesta nacional se celebre mañana. Yo no veo peor escenario que los tanques en la calle, literalmente, aunque sea por otros motivos, que son motivos lúdicos, vamos a decir, pero que confrontan a Rajoy delante de su electorado en una posición de emergencia. Yo no quiero ver al barrio de Salamanca diciendo Rajoy dimisión por la tibieza con la que está actuando. Mañana, por cierto, desfila la Policía Nacional en el desfile de las Fuerzas Armadas, por primera vez después de muchos años, y hay pocas dudas de que la Policía Nacional va a ser la merecedora y destinataria de las ovaciones seguramente más emocionadas del desfile de mañana. Dejadme que vaya un momento al Palacio de la Moncloa a ver si Juan de Dios Colmenero tiene ya algún dato de en qué punto están las deliberaciones del Consejo de Ministros extraordinario que ha comenzado a las 9 en punto de esta jornada. Juan de, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues acaba de comenzar, sí ha comenzado ya esa reunión, Rajoy reuniendo a su gabinete, y esta misma mañana, si nos dicen, tomará el Gobierno las primeras decisiones, las primeras medidas que pueden pasar al margen de un recurso al Tribunal Constitucional por otra cosa, por algo que ya apuntabais, creo que apuntaba Anabel, iniciar la activación de una medida muy concreta que incluso puede ser el 155 en caso de que Puigdemont no retire de forma urgente la declaración de independencia firmada por el Gobierno y firmada por los diputados de Junts pel Sí y la CUP anoche tras el pleno del Parlamento. El propio artículo 155, Carlos, lleva consigo, nos recordaban, un requerimiento previo
que incluye un plazo concreto para su responsable y para que pueda contestar, efectivamente. Sí, ahora el Consejo de Ministros tiene que establecer el plazo, Exactamente. Y en ese requerimiento, antes de aplicar el 155, se podría instar... darle al señor Puigdemont la oportunidad de rectificar lo que ha hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, antes de activarlo, tú puedes... Incluso, Tienes un requerimiento con un plazo que incluso puedes elegir, y se lo puede decir a Puigdemont, ¿a qué? A que abandone toda ilegalidad, a que abandone la ley de transitoriedad, a que abandone, por supuesto, la declaración firmada anoche por todos los diputados de Junts pel Sí y por el propio gobierno y por el propio Puigdemont, y que vuelva al diálogo siempre, como ha dicho el Ejecutivo, como ha dicho el propio presidente del gobierno, pero dentro de la ley, abandonando cualquier tipo de ilegalidad. Eso por un lado. Por otro lado, Rajoy y Sánchez, que estuvieron reunidos hasta bien entrada la madrugada, que esta mañana ha vuelto a hablar también con Albert Rivera, que se va a ver también en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy, con el PSOE, apoyo al gobierno en todas las medidas y decisiones que puedan tomar. No estaba tampoco tan claro ayer en las primeras conversaciones, por eso acudió al Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez y por eso estuvieron ya concretamente y ya, bajando al terreno sobre las medidas en concreto a tomar. Y el diálogo propuesto por Puigdemont coinciden ambas partes, PSOE y Gobierno, Carlos, en que es una trampa y es un chantaje, y que en ningún caso, por supuesto, se va a pasar por ahí, sino por todo lo contrario. Porque además el señor Puigdemont en esto tampoco disimula. Él, cuando habla de diálogo, habla de iniciar ahora, una vez que ya ha declarado la independencia, un diálogo de unas semanas, dice, para ver cómo consumamos la independencia. O sea, él no está hablando de abramos un diálogo para ver si anulamos todo esto que hemos hecho hasta ahora y entonces nos vale con una reforma constitucional o con un referéndum. Eso igual en su cabeza está, pero en lo que él expresó ayer, el diálogo es para ver en qué términos se produce la secesión, en qué términos se consuma la independencia de Cataluña, que él ha dado por declarada, y como él dice que es el mandato popular que tiene, pues esto se agarrará todas las veces que él quiera. Como es el mandato popular que tengo que cumplirlo de manera inexorable. Ahora continuamos con la tertulia, que sé que Ignacio Varela quiere decir más cosas, y también Anabel, y también Rubén, y nunca estáis satisfechos con el tiempo que tenéis. Pilar también está levantando la mano. Son las 9:20. Estoy viendo al fondo del salón. 20 minutos en las Islas Canarias. Tenemos que ofreceros este mensaje de Securitas Direct. 9:27 minutos, 8:27 minutos en las Islas Canarias, con Anabel Díez, con Rubén Amón, con Pilar Gómez y con Ignacio Varela. Estamos analizando la situación esta mañana. ¿Quién levantaba la mano en el fondo de la sala? ¿Pilar? Varela, doctor Varela. Ah, Varela era el que levantaba. Doctor Varela, luego... Tan enorme el estudio que no veo bien. No me habléis de doctores. El doctor Varela tiene a una parte de nuestra audiencia verdaderamente compungida porque ha tomado nota de su tesis de que en realidad esto del proceso no va a terminar nunca y que por tanto vamos a seguir hablando de este asunto, además solo de este asunto, durante los próximos 15 años en este programa. Pues Ignacio acierta bastante. Y eso tiene a una parte de la audiencia bastante desolada con el pronóstico. Sí, es que yo me temo que cada vez que me preguntan por el desenlace de este conflicto, suelo contestar, es que el desenlace es el no desenlace. Pero, en fin, no vamos a entristecer a la gente más de lo necesario. Yo creo que realmente Puigdemont, esto se va viendo más claro con el paso de las horas, se ve desde luego esta mañana mucho más claro que anoche, fracasó ayer en casi todos sus objetivos, probablemente en todos, salvo en uno muy importante, que era retener a Colau y a Pablo Iglesias en el barco soberanista, que es absolutamente decisivo, sobre todo si, como yo creo, a medio plazo tienen la necesidad de desprenderse de la CUP y proceder a un cambio de alianzas. El texto que firmaron y que ha leído Carlos Alsina, si la sesión... No como propio, ¿eh? Si esta sesión de ayer se hubiera hecho como habían previsto 48 horas después del referéndum, es decir, el martes 3 de octubre, probablemente este texto es el que hubiera formado parte del discurso de Puigdemont. ¿Por qué no? Pues porque durante la semana pasaron cosas y cosas muy importantes. Pasó el discurso del rey, pasó la reacción tardía, pero reacción de las empresas, pasó la manifestación del domingo. Y eso cambió la relación de fuerzas. Por cierto, yo creo que las dos segundas cosas no hubieran ocurrido si no hubiera sido por la primera. Es decir, el discurso del rey fue realmente el game changer, el punto de inflexión, que dicen algunos, que lo cambió todo. Yo creo que Mariano Rajoy
probablemente no tiene otro remedio que reaccionar con todas las dificultades que habéis señalado, entre otras cosas como consecuencia de su propia debilidad. Él está bajo el peso, y estoy hablando de su propio electorado, bajo el peso de su fracaso del 1 de octubre. Él prácticamente ha agotado su crédito personal ante gran parte de sus propios votantes, que no le permitirían en este momento una reacción pasiva. Se ha ganado una sólida desconfianza por parte de la mayor parte de los votantes de la derecha. Y tiene que remontar eso. Y mañana se expone a ellos en la calle, ¿eh? Sí, y mañana se expone a ellos, efectivamente. Y luego el problema del 155, que es un cascarón vacío, porque el 155, tal como lo define la Constitución, no es sino un título habilitante y hay que especificar a qué te habilita. Eso es lo que han estado negociando toda la noche y los días anteriores con el Partido Socialista. Pero el problema no es su contenido, el problema es cómo se hace operativo. Porque tú puedes declarar que anulas la competencia de la Generalitat en tal y cual punto, pero a continuación tienes que ir a estos personajes y sacarlos físicamente de los despachos. Que obedezcan. Y eso no se, lo que tú dices. Claro, y eso no se hace si no complementas el 155 con otro tipo de medidas operativas que figuran en otros textos legales que te garantizan el disponer de recursos, como decía Borrell, de recursos de fuerza para hacer operativos, es decir, tomar el control operativo de los Mossos d'Esquadra. Pero yo creo en el debate este de Rajoy ante su votante, y es verdad que mañana va a ser un día complicado, yo creo que Rajoy no escucha, no digo que esté bien, y seguramente esto ahora cuando yo lo diga al PP y en el votante del PP pues no caerá muy bien, pero Rajoy en esto quiere tener una posición de hombre de Estado. Rajoy lo dijo el primer día, el segundo que salió en el mensaje institucional, y dijo: yo gobierno no solo para los que me votan, sino para el resto, y eso sí que está en la cabeza de Rajoy. Es decir, lo sencillo para Rajoy hubiera sido digo lo sencillo en lo político, que es verdad que luego el 155 es complicado de articular, pero es haber salido con un discurso mucho más contundente, mucho más de lo que quieren oír los suyos y de lo que le pedía Rivera. Ha tomado el papel de Rivera era lo sencillo para Rajoy, pero Rajoy siempre intenta, o él, porque es una... va así y gusta, estas son las cosas que tiene Rajoy, que a unos gusta y a otros no gusta nada, por eso precisamente, porque Rajoy ha intentado decir: yo tengo que tener una posición que no puede ser la de Rivera. A Rivera es lo que le ha dicho: tú puedes pedir el 155 continuamente, te dejo ese margen. A Sánchez le ha dicho: yo te dejo el margen de reprobar a la presidenta, porque por supuesto como PSOE y como partido de la oposición tienes que tener el margen. Pero yo tengo una posición de Estado, y dentro de esa posición de Estado está que en su electorado no va a gustar esta templanza que ha habido hasta ahora de Rajoy, pero porque Rajoy sabe que no puede ir con Rivera solo al 155, que tiene que ir con el Partido Socialista, y esto ha sido difícil de ir manteniendo en el tiempo, porque es verdad que el proceso es muy largo y parece que va a seguir siendo muy largo, que no puede ir sin haberlo hablado con Europa, porque ya nos enseñó Europa la patita cuando el referéndum de que las cosas no eran sencillas, y que tiene que ir con un armazón jurídico importante, porque, insisto, luego es que cuando tú tomas las decisiones pasa el tiempo y te las pueden ir desacreditando. Y tú imagínate que nosotros nos vemos con un Estrasburgo o con similar, poniendo en duda lo que se ha hecho en un gobierno que es de la Unión Europea. Entonces yo creo que Rajoy, con todo el respeto a sus votantes, no solo está pensando en sus votantes. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues, ¿qué quieres que te explique? ¿Cómo está el patio? Pues ya lo sabes. Bueno, ¿y los mercados financieros hay alguna manera de saber cómo interpretan lo que sucedió ayer en el Parlamento catalán o es especulación? Pues los inversores se agarran a la suspensión de la independencia de Cataluña. Es cierto que siempre los mercados financieros les cuesta mucho trabajo analizar, ya que ellos se mueven en segundos, analizar las cuestiones políticas. Pero por ahora los inversores se agarran a la suspensión de la independencia de Cataluña. Deben de pensar, como Ortega y Gasset y el doctor Varela, que esto es un problema perpetuo, ¿no? Ya lo decía Ortega y Gasset en los años 30. Varela, que no se queje de la comparación, ¿eh? No está mal. Sí, bueno, aquí hablando de este problema que
que es una cuestión de difícil solución. El caso es que el IBEX 35 sube ahora mismo un 1,14% a los 10.256 puntos, ha llegado a subir casi un 1,7% en la apertura. Suben especialmente los valores con más intereses en Cataluña, como por ejemplo Inmobiliaria Colonial, que avanza ahora mismo un 3%, también Endesa, que es la eléctrica dominante en Cataluña, CaixaBank también avanza Sabadell, más del 2%, también todo el sector bancario está en la parte alta. Deciros que en el mercado continuo, por ejemplo, Doggy, que es una de las empresas que se fue a Madrid, o Servipoints, están entre el 5 y el 6% de avance. En el mercado de deuda pública, por ejemplo, la prima de riesgo está en los 122 puntos, la española, mejora incluso 3 puntos respecto a ayer, pero vamos, está clavada como una alcayata en la pared desde hace bastante tiempo entre los 120 y 130 puntos. O sea, ni para aquí ni para allá como Puigdemont. Y el bono de referencia español, el de 10 años, pues está por debajo del 1,7%. Y tras la independencia interruptus, el euro, la divisa europea, se ha elevado frente al dólar, que es la referencia. O sea, ha mejorado. Deciros que sigue la lista de empresas que se van, que es más larga que la lista de los Reyes Godos, y sigue avanzando. Planeta, eDreams, Catalán Occidente, Indurken son las últimas, pero también se están mudando, y esto es importante, el domicilio fiscal de las empresas. No solamente el social, sino el fiscal. Por ejemplo, ayer por la tarde lo aclararon tanto el Sabadell como CaixaBank. El domicilio fiscal también se lo han llevado a Valencia y Alicante. Y esto es importante a la hora de pagar los impuestos. Y todo esto deja mella en la economía. No solamente lo dice el Fondo Monetario Internacional, sino que el propio gobierno está estudiando modificar sus previsiones económicas del año que viene a la baja. Así que así está el patio. Gracias, Ignacio. Que tengas buen día. 23 minutos para las 10 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Una pausa, no muy larga. Y ahora seguimos. En Onda Cero, Más de Uno. Bueno, Rubén Amón, ¿has decidido indultar a Puigdemont esta mañana? No. ¿A Junqueras esta mañana? Tenía aquí una lista. Ana Gabriel. Se me acumulan los expedientes de indulto y no doy más de mí. Lo que voy a hacer es indultar a Borrell. No voy a airear una anécdota que acaba de contar off the record el doctor Varela. No voy a hacer el indulto no desde mi estupefacción, sino desde la suya, la de Borrell, pues es el exministro socialista quien observa con escepticismo el papel redentor que se le ha atribuido después de su intervención en la manifestación del domingo. Le sorprende al mismo, en efecto, que se le pretenda convertir en caballo blanco y solución mesiánica y que se le pretenda rehabilitar políticamente ahora como el hombre de consenso y de clarividencia. Tanto hacía falta un discurso entusiasta, integrador, y tanto parecía necesario eludir el camino del miedo, la psicosis, que a Borrell lo hemos convertido en Cicerón, un papel sobrevenido que embriaga su vanidad, las cosas como son, que le sorprende con 70 años y que no quiere ni se cree, menos aún cuando entre los entusiastas proliferan sus antiguos enemigos. Fue Borrell ministro y quiso ser presidente del gobierno, se le hizo la cama en la quimera de la bicefalia y se le mantuvo eternamente bajo sospecha, más todavía cuando decidió oponerse al establishment susanista y apostar por el caballo de Pedro Sánchez cuando cotizaba este en las apuestas más bajas. La amnesia y la emergencia del Estado han relativizado las querellas. Se diría que Borrell ha salido de un casting catalán y europeísta de izquierdas, ingeniero en lo técnico y político en lo práctico, más carismático de cuanto pensábamos algunos y menos envenenado e histriónico que sus colegas de la casta senatorial socialista. Ya tuvimos aquí para demostrarlo a Alfonso Guerra. Borrell jura del buenismo, de la equidistancia, porque no es igual la mala fe del malhechor que la negligencia de la autoridad. Quiere decirse que sobran los mediadores, empezando por él mismo, y ya lo advirtió el lunes Carlos en declaraciones a mí mismo. Puigdemont transitaría de la tragedia a la comedia. Así que Borrell se ha cansado del papel de eterno esperante y ahora que se le atribuye un lugar oracular en la crisis de todas las crisis, pues muy humanamente le cuesta trabajo identificar a los idólatras, los desesperados, los impostores, los enemigos y los oportunistas. Las declaraciones a ti mismo son de Borrell, aclaro, no tuyas, a ti mismo, que también las hay y a menudo las subrayas. Tengo una declaración que ha hecho el ministro Dastis, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, en la emisora de radio francesa Europa 1. Ha dicho Dastis que el discurso que hizo ayer el líder independentista catalán, es que estoy traduciendo del inglés, es un trick.
Lo suyo era del francés. Es un truco. Es un truco. El señor Dastis dice que es un truco lo que hizo ayer Puigdemont porque dijo una cosa para hacer la contraria. Que estaba hablando de diálogo y de mano tendida y no sé qué, pero a la vez lo que estaba haciendo era declarar la independencia. Este último no lo dice expresamente así. Dice, no podemos aceptar que una parte de los catalanes decida por el conjunto, la totalidad de los españoles. Ha dicho el señor Dastis en esta declaración que os traslado. Y salvo que queráis añadir alguna cosa más sobre la cuestión en la que nos encontramos, que espero que no, porque si no, ¿qué vamos a contar mañana? Estamos esperando a ver qué pasa en el Consejo de Ministros. Eso es, que están reunidos. Os recuerdo que tenéis una tarde parlamentaria muy apasionante, muy interesante, a partir de las 4 en el Congreso, con la intervención del señor Rajoy y del resto de los grupos, de los portavoces de los grupos parlamentarios. No escucharemos a Sánchez porque no es diputado, recordamos, pero bueno, la posición del Partido Socialista sí quedará ahí expresada en boca de Margarita Robles, imagino, que es la portavoz del grupo parlamentario. Lo iremos viendo y lo iremos contando a partir de las 4 de la tarde en un programa especial de los informativos de esta casa. Hola, Juan Ramón Lucas, buenos días. Buenos días, ¿qué es esto? ¿Qué es esta bolsa? Pues eso es jengibre que me ha dado Elena Gijón. Pues se parece mucho a la heroína, ¿eh? Yo la heroína no la he consumido, por tanto no estoy en condiciones. Jengibre cristalizado. La has visto aprendida en cualquier operación policial de la que has cubierto en tu carrera. ¿Esto se puede meter en el café? No he cubierto en mi carrera ninguna operación policial de aprehensión de heroína. ¿No has estado delante de un alijo? No, la verdad es que no. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Os importa? No. Gracias, Carlos. ¿Esto se puede mojar en el café? Creo que no se consume así, ¿no? Eso se consume como un caramelo. Ya. Es que, claro, si tú mojas los caramelos en el café, pues ¿qué quieres? Hay gente que moja cualquier cosa en el café. En estos tiempos que necesitamos energía, y sobre todo tú, porque a las 4 vas a estar tú también. Pues Revital. No, hay más cosas. Hombre, yo creo que hoy David del Cura está pidiendo una oportunidad, claramente, para hacerse cargo del especial de esta tarde. Bueno, pues es que vamos a hablar... El punto de partida son los desayunos. El punto de partida son los desayunos que necesitamos, ¿no? Que hay un estudio de Carlos III, del Instituto Cardiovascular, que habla de lo malo que es, y es un tópico, pero además lo cuenta muy bien y daremos algún dato hoy, lo malo que es no desayunar poco y mal, ¿no? Entonces yo le propuse el tema al Monaguillo, digo, y a partir de esto vamos a hablar con los oyentes. Claro, al Monaguillo, cuando le dejas las cosas en sus manos, las tuerce de manera desaparece singular. el criterio científico inmediatamente. Desaparece el criterio. Sí. Entonces, ¿y el tema entonces cómo ha quedado? ¿Qué mojamos en el café? Porque hay gente que moja tostadas de aceite en el café. ¿En el café? A mí me parece legítimo. ¿Cómo que te parece legítimo? Es una barbaridad. A mí me parece legítimo. O sea, que tú lo haces. Pone todo el aceite en el café, ¿no? Es una cosa... Pero hay gente también que moja mayonesa, o sea, no mermelada y mantequilla. No, sí. Hay gente que moja cosas muy extrañas. Si no me mires así, sí. Incluso algún oyente ya nos ha sugerido que hay cosas saladas como el pescado que adquieren una textura y un sabor distinto si lo mojas en el café. Bueno, me levanto y me voy, ¿eh? Me lo acabo de inventar, pero seguro que hay alguien que lo hace. 91 426 25 mojar 99. el pescado en el café. 91 426 99 o 609 83 10 34. Dejaré esta hora en manos del Monaguillo porque el tema no sé hasta dónde nos va a llevar. Qué osadía por tu parte. ¿Verdad? Qué falta de responsabilidad por tu parte. ¿Puedo probar uno de estos? Pero ten cuidado que luego te conviertes en adicto. Por supuesto. Quieres decir que me convierto en Alsina. No es tan grave. Bueno, Marisol, reparte unos Callahan, por favor. Que nos van a venir... Buenos días, Marisol. Buenos días, Carlos, pobrecillo. Te veo un poco tocado. La voz, que está un poco fastidiosa, se ha comido ya no sé cuántos regalitos. Una lesión como los futbolistas cuando están jugando la final de la Champions y de repente se quedan lesionados y se los tienen que llevar del terreno de hecho, te atendieron en la banda, ¿no? Pobrecito. Te atendieron en la banda el doctor Beltrán. Créeme que es un escenario muy... No, pero casi. Pobrecillo. Créeme que sí. Hoy me das un poco de pena, la verdad. Bueno, voy a hablarte de Callahan. Yo te escuché ayer desde las 6 y estaba muy bien. Es que me das un poco de pena. Se rompió, hizo un gesto de cambio a la mesa. Hizo así con las manos, que esto no se ve en la radio, pero el gesto ese de que lo hacen los futbolistas para ser sustituido. Eso es. Y estaba de cura calentando la banda y entonces entró en el acto.
Vaya esfuerzo que estás haciendo. Se anunció por megafonía incluso. ¿Y por qué Callahan son los zapatos más cómodos del mundo? Porque en Callahan solo utilizamos pieles naturales de la más alta calidad combinadas con suelas flexibles gracias a su material exclusivo de última generación Adapt-Lite. Y el resultado es el zapato más cómodo del mundo. Máxima adaptación, mínimo peso y máxima comodidad. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti. Bueno, abandonad las instalaciones cuanto antes. Tú, Amón, el primero, por todo esto que acabas de decir, de manera muy inconveniente. Hasta otro día. Sí, un poco transgresor, ¿no? Sí, adiós. Hasta mañana. Adiós, Ignacio, hasta el próximo día. Adiós. Adiós, Pilar. Adiós. Y adiós, Anabel. Adiós. Camino de las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Y sobre la persona de Puigdemont, ¿tiene el Estado recursos de fuerza suficientes para imponerse a un previsible tumulto callejero? ¿Va por ahí el anuncio de que el ejército dará apoyo logístico a las fuerzas de seguridad? Y sobre las urnas que pide Albert Rivera, ¿las puede convocar alguien que no sea el presidente del gobierno? Y sobre todo, ¿se deben celebrar elecciones en el clima de agitación separatista que se prevé? Otra perspectiva, la posición de los partidos. A Ciudadanos le parece que el 155 debería estar ya aplicado, alguna desorientación, al menos inicial, de PSC y PSOE, aunque supongo que mantienen su promesa de apoyo a medidas constitucionales. Podemos, imagínenlo, con Puigdemont, cree en su diálogo, y la CUP a lo suyo, a meter presión, da un mes al gobierno para hacer efectiva la República y si no, ruptura. En cuanto a la fuga de empresas, quien mejor supo interpretar lo que pasaba en el Parlamento ha sido el Grupo Planeta, mientras las tertulias discutían si eran galgos de independencia o podencos de suspensión. Planeta vio los galgos y tardó medio minuto en decidir. Tal como había anunciado si se producía la independencia, cambió su sede social a Madrid. Parece que de las grandes empresas no va a quedar ni una en suelo catalán. Y ese es el patio en trazos gruesos, querido Alsina. Quedamos a la espera del Consejo de Ministros. Si se ha convocado, suya es la próxima palabra. Personalmente, temo lo más duro, que no es necesariamente lo peor. ¿O sí? Fernando, que tengas un buen día. Cuídate y hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenos días. Adiós. Assumeixo el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per emprenguem un diàleg. Visto que Puigdemont quiere alargar el chantaje al Estado de Derecho, no podemos permitir que se consolide. Es evidente que el presidente de la Generalitat no ha declarado la independencia. Ya no sabemos cómo interpretar. ¿La hay declaración o no la hay declaración? ¿Tiene el poder el presidente de la Generalitat para declarar la independencia? Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación. Bueno, sé que hay muchas preguntas que nos hacemos todos esta mañana, pero a algunas sí tenemos una respuesta que es la única posible. Al señor Ábalos igual le interesa la respuesta. A la pregunta, ¿tiene el poder el presidente de la Generalitat para declarar la independencia? Claramente la respuesta es no. Sobre eso hay poca discusión. Si lo que está planteando es si eso le corresponde al Parlamento Autonómico de Cataluña, la respuesta sigue siendo no. El Parlamento Autonómico no tiene el poder para declarar la independencia. Hecha esta aclaración y antes de escuchar vuestras impresiones sobre lo que ha sucedido en las últimas horas y sobre todo sobre lo que está por suceder en el día de hoy, que ya es el escenario, yo entiendo que relevante, que es el Gobierno de España, qué va a decir esta mañana, qué respuesta va a dar a lo que sucedió en el día de ayer, a lo que se escuchó en el día de ayer, a lo que se firmó en el día de ayer, y el Parlamento español, hay pleno esta tarde, a su vez, ¿qué va a decir también? ¿Cuáles van a ser las posturas de los distintos grupos? Antes me permitís que salude a Concepción Talón, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales, porque ayer las tres asociaciones de fiscales, fíjate, cuando algunos dirigentes políticos estaban ahí dándole vueltas a qué había dicho Puigdemont, si sí o si no, si la declaró, si no la declaró,
pues las tres asociaciones de fiscales de manera conjunta emitieron un comunicado en el que efectivamente dicen que esto es la consumación del golpe de Estado, es decir, que la declaración de independencia sí se produjo ayer en el Parlamento de Cataluña. Señora Talón, buenos días. Hola, buenos días. Ustedes no tienen duda a este respecto, entonces, ¿no? No, nosotros hacemos una valoración exclusivamente jurídica, de carácter jurídico, y para nosotros hubo efectivamente una declaración de independencia. Además, ustedes habrán tenido también acceso a lo que es el documento en sí de declaración que luego se firmó por parte de determinados representantes políticos de la Cámara, y en ese documento ninguna referencia hay a ningún tipo de suspensión tampoco. O sea, lo que hay es claramente una declaración de independencia. Para nosotros, ya digo, desde el punto de vista jurídico, otra cosa es las valoraciones políticas que se hagan a esa manifestación que hizo el propio presidente Puigdemont, pero para nosotros es una declaración de independencia, efectivamente. Aunque no haya habido, digamos, la frase que seguramente los independentistas estaban esperando, aquello de declaro la independencia, el Estado de Cataluña, proclamo la nueva República Independiente Catalana. No es necesario escuchar eso para poder decir que se ha producido una declaración de independencia, aunque no tenga ningún efecto. Para mí la frase fue clara, o sea, él declaró la independencia, además asumía que el Estado tendría la forma de república, y para nosotros, ya le digo, desde el punto de vista jurídico, la manifestación que se hizo fue clara. Otra cosa ya son los guiños políticos que se puedan hacer a unos o a otros, que en este caso además entiendo que son absolutamente desafortunados. No estamos en época de guiños políticos, sino en una época de defender al Estado de Derecho. Bueno, ha habido quien ha dicho que es evidente que no se declara la independencia. Bueno, ahora comentaremos con mis contertulios ya el asunto político. Yo también lo he oído, esas manifestaciones que usted me dice, sí. Sí, son un poco... Bueno, cada uno está en la estrategia en la que está, eso claro, eso es así, y en la táctica en la que está, pero decir que es evidente que no se ha producido lo que hemos escuchado todos que se ha producido, esta es una opinión, naturalmente, a mí me parece difícil de sostener. Claro, si ustedes dan por hecho, las asociaciones de fiscales, que ha habido una declaración de independencia por parte de un presidente autonómico cuya obligación es defender el Estado constitucional y el orden democrático, ustedes a su vez entiendo que están dando por justificadas las reacciones, las respuestas que a partir de este momento el Estado de Derecho, empezando por la Fiscalía General del Estado, pueda tomar. Por supuesto, por supuesto. Nosotros creemos que, hay que reaccionar frente a esto, pero a mí me gustaría dejar claro que una cosa es la reacción que el Poder Judicial sí. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido esta mañana? Esta nueva mañana de radio que corresponde ya al miércoles 11 de octubre del año 2017. Estamos una semana después del discurso del rey. Una semana después del discurso del rey y sin que el orden constitucional en Cataluña haya sido asegurado. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Una semana después del discurso del rey, empecemos esta mañana por decir lo más relevante. La única legalidad vigente hoy en Cataluña es el Estatut y la Constitución. Cataluña es una comunidad autónoma que forma parte de la España democrática. Es eso y ninguna otra cosa. Y es eso no porque Puigdemont se abstuviera ayer de declarar la independencia, que no se abstuvo, la declaró, y no porque haya propuesto al Parlamento Autonómico suspender los efectos de esa declaración, que es una propuesta que todavía no ha sido votada, la de la suspensión, sino porque no existe legalidad paralela que pretende, la legalidad que pretende el rodillo independentista. O sea, las leyes del referéndum, la ley de la transitoriedad, no están en vigor, por más que el presidente autonómico catalán actúe como si lo estuvieran. Y esta sigue siendo la única forma de leer o de interpretar lo que está sucediendo. El gobierno catalán y la mayoría absoluta del Parlamento que sustenta al gobierno catalán actúa como si las leyes suspendidas por el Constitucional le ampararan. Es amparándose en esas leyes como dice haber celebrado un referéndum de autodeterminación. Es amparándose en esas leyes como se atreve a dar por válido el recuento y los resultados. Es amparándose en esas leyes como proclama que el pueblo catalán ha decidido separarse de España. Y es proclamando esos resultados como conforme a esas leyes da por declarada la nueva República Catalana. Por tanto, para Puigdemont, para su gobierno y para la mayoría de ese Parlamento, las dos leyes suspendidas están en vigor.
Los resultados del referéndum están bendecidos ya por el Parlamento de Cataluña y han entrado en vigor ayer, para ellos, el proceso de transición hacia la nueva constitución de la nueva República Catalana. Es posible que ni siquiera los independentistas más entusiastas que ayer se concentraron ante el Parlamento se hayan leído estas dos leyes. Pero la primera, que es la del referéndum, dice que proclamar los resultados en la sede del Parlamento supone automáticamente declarar la independencia. Y supone automáticamente la entrada en vigor de la ley de transitoriedad, que es la que establece el camino para consumar la secesión. A quien le cupiera anoche todavía alguna duda sobre lo que dijo el presidente Puigdemont, lo tiene todo negro sobre blanco en el documento que firmaron después uno a uno los diputados que sustentan al gobierno autonómico, en el que dicen, y esto es seguramente lo que a la CUP le hubiera gustado escuchar en el discurso de Puigdemont, pero lo han puesto en este otro papel que firmaron luego. Dicen: constituimos la República Independiente y Soberana de Cataluña, iniciamos el proceso constituyente, apelamos a los gobiernos extranjeros a reconocer esta república y llamamos a todos los ciudadanos a construir con dignidad este nuevo Estado. La única novedad que introdujo ayer, por tanto, el gobierno independentista o el presidente en su discurso es esto de proponer ahora al Parlamento que suspenda la ley de transitoriedad, lo que él llamó los efectos de la declaración de independencia. ¿Qué significa suspender los efectos de la independencia? Pues que ya se han declarado independientes, por las bravas, pero que son tan buena gente, como diría el señor Junqueras, son tan buena gente que requieren ahora la mediación internacional para establecer los términos de la ruptura con España. Significa, en fin, que el señor Puigdemont quiere sentarse a negociar desde la posición de fuerza de haber declarado la independencia sin que le haya pasado nada por hacerlo. O sea, le cuela el gol del tongo referéndum al Estado, le cuela el gol del falso mandato popular al Estado, le cuela la declaración de independencia y ahora dice: sentémonos a negociar cómo lo hacemos. Claro, es muy lógico que aquellos independentistas urgentes que esperaban ya hoy mismo poder referirse a Puigdemont como el presidente de la República Catalana se hayan quedado con ganas de más, de épica histórica, de balcón y de corte de mangas al Estado. Eso es lógico. Es menos lógico que el gobierno de España, el partido que sustenta al gobierno y el principal partido de la oposición, que es el PSOE, que decían tener contemplados todos los escenarios posibles, se mostraran ayer confundidos ante la jugada puigdemoníaca y no alcanzaran a exponer qué respuesta tiene o debe tener lo que ayer se produjo en el Parlamento de Cataluña. ¿Estaban todos los escenarios posibles contemplados menos este, el de un presidente que se atribuye la potestad de proclamar como válidos los resultados de un tongo y que atribuye al Parlamento la potestad de suspender los efectos de una declaración de independencia? ¿Es que esto no estaba contemplado? Pero si ayer por la mañana esta era la tesis dominante en todos aquellos que decían estar al cabo de lo que tenía el señor Puigdemont en la cabeza, ¿no? Pues sabemos que Rajoy y Sánchez hablaron anoche por teléfono antes de verse en el Palacio de la Moncloa. Mientras ellos seguían en la interpretación de lo que era bastante poco interpretable, porque es nítido lo que dijo ayer Puigdemont, el PSC decía en el Parlamento que la independencia no había sido declarada. Y el gobierno hacía saber a través de fuentes que sí, que daban por declarada esa independencia, o sea, que estaban en una interpretación incompatible la una con la otra. Y al cabo de unas horas de confusión absurda, de confusión desnortada, una sensación no ya de cansancio que deben tener muchísimos españoles, sino de tristeza por la forma en la que se está degradando el funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero no olvidemos que detrás de eso hay muchísima gente en Cataluña que están apoyando este proceso. Hay que tener en cuenta esa realidad, nos guste o no nos guste. Eso es así. El señor Puigdemont hoy ha quedado seguramente muy debilitado frente a una parte muy importante de la sociedad catalana que está a favor de la independencia, que se va a sentir frustrada. Y como alguien ha dicho, hay que tener cuidado con las frustraciones colectivas. Pero el gobierno tendrá que valorar qué es lo que se ha dicho y qué consecuencias jurídicas tiene, porque hasta ahora han ocurrido ya muchas cosas que se ha planteado que justificaban la aplicación de un artículo que no es la bomba atómica, por otra parte, y no se ha hecho.
La estrategia del independentismo es esta: llevar la situación a una tensión tal que obligue a una acción del gobierno, que genere una reacción, que aumente la tensión, y así sucesivamente. Probablemente en este momento, con el frente independentista roto y con Puigdemont desprestigiado, porque, bueno, no hace falta explicar por qué, todo el mundo lo ha visto, pues hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones que vayan a recomponer esa unidad. Hay que, doctores tienen la Iglesia y juristas tiene el Estado, pero esto es una decisión política que tiene que tener bien en cuenta cuáles pueden ser sus consecuencias, y si realmente de lo que se trata en ese texto y en esta declaración pues es un brindis al sol, pues lo que no creo que haya que hacer sea negociar en esas condiciones. Por eso le digo que ninguna de las dos, ¿no? O sea, usted puede desafiar al orden constitucional y puede ganar o perder el desafío. Lo que no puede hacer es desafiar y a la vez negociar. Y por lo tanto, en esos términos, es decir, declaro la independencia, aunque sea de forma retórica y hueca y no tiene efectos, y ahora quiero negociar, en esas condiciones el señor Puigdemont no puede pretender seriamente que nadie negocie con él. ¿Y entonces qué le respondemos hoy desde el Estado al señor Puigdemont? Aparte de esta no es manera de plantear una negociación, seguimos esperando a que rectifique del todo y vuelva a la legalidad constitucional. ¿Aplicamos alguna medida que no sea la más dura o la más contundente, pero que de alguna manera también haga ver al resto de la opinión pública que comportamientos como el de un presidente autonómico arrogándose el derecho a proclamar la independencia deben tener algún tipo también de respuesta por parte del Estado? Pues eso es lo que tendrán que estudiar en el gobierno, con el apoyo que tienen de sus servicios jurídicos, para no dar pasos en falso. El terreno de derecho, cuando se aplica la política, es resbaladizo. Creo, por ejemplo, que sustituir a la acción de los Mossos con una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, visto lo visto, pues no fue una acción que sirviera para mucho, más bien fue contraproducente. Yo no lo sé, francamente, no me siento en la mesa del Consejo de Ministros, ni tengo información suficiente para saber si este ya es el punto de retorno, pero simplemente me permito señalar que lo que haya que hacer tiene que tener muy en cuenta, primero, la posibilidad de aplicarlo, y segundo, las acciones y reacciones que va a producir, y tercero, la dinámica en la que ha entrado el propio independentismo hoy, que se encuentra profundamente dividido frente a una acción que para muchos ha sido pues el abandono de sus posiciones, y para otros un mero movimiento táctico. ¿Usted cree que veremos alguna vez en Cataluña un gobierno autonómico no independentista, no nacionalista, y que permita, que es lo que pasó en el País Vasco, el tiempo que pudo gobernar Patxi López con el apoyo del Partido Popular, los cambios que se produjo en la sociedad vasca? En la situación política actual en Cataluña, ¿es posible plantearse ese escenario, o los grupos principales de la izquierda en Cataluña, exceptuando al PSC, están más cerca de los nacionalistas que combatiendo al nacionalismo? Bueno, la izquierda ha cambiado mucho en Cataluña. La izquierda antes era básicamente el PSC y los restos del PSUC. Ahora han aparecido grupos, bueno, se supone que están en la izquierda, aunque la palabra no les guste, ¿no?, cuya posición es extraordinariamente ambigua. Me estoy refiriendo a lo que representan los señores, el señor Iglesias y la señora Colau, ¿no? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Si se refiere a esa izquierda, es muy difícil saber dónde van a estar, porque es difícil saber dónde están, ¿no? En cambio, la posición del PSC en este momento es absolutamente clara. Ya no hay ninguna duda de cuál es la posición del PSC al respecto, después de haber oído al señor Iceta ayer en un discurso tranquilo, absolutamente bien trabado, sin ningún ápice de agresividad, pero con una rotunda contundencia, diciéndole al señor Puigdemont: tiene usted que convocar elecciones. Y ese es el camino. Y el camino de superar el nacionalismo independentista es conseguir una mayoría social.
es conseguir que los que no están a favor de la independencia tengan suficiente apoyo social para defenderlo desde el Parlamento. Es la batalla democrática, es la que probablemente no hemos dado en el pasado, y antes de la democrática, la cultural, la batalla de las emociones, las percepciones, y eso es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero la única solución al conflicto es que el no independentismo encuentre una expresión más fuerte. Siempre tiene y está teniendo ya, lamentablemente está teniendo que tener en estos últimos tiempos, y está actuando y se está haciendo, y hablo de Poder Judicial en el sentido constitucional, de jueces y fiscales, y otra cosa es la actuación y la respuesta que deba dar a este ataque al Estado de Derecho el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Lo que no se puede en ningún caso es dejar todo en manos del Poder Judicial. Hay una separación de poderes muy claras y cada uno tendrá que asumir su responsabilidad frente a este ataque que para nosotros es equiparable al del 23F, un ataque gravísimo al Estado de Derecho, por supuesto. Y por tanto, sancionable, castigable, perseguible desde el punto de vista estrictamente jurídico. Jurídicamente se valorarán las conductas, por supuesto, y si hay que actuar, se actuará. En eso no, yo creo que está fuera de toda duda, porque ya se está haciendo en los casos en que se ha visto que había que actuar, pero insisto, lo que es necesario también es que haya una respuesta por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Mire, en definitiva, para nosotros lo que no se puede es hablar de Estado de Derecho ni de democracia cuando no se respetan las leyes. Por lo tanto, las leyes se tienen que aplicar, se tienen que cumplir por todos. Los fiscales y los jueces sí que nos preocupamos de que esas leyes se respeten, pero hay un problema profundo, un problema que afecta al Estado de Derecho y que quien debe asumir esa responsabilidad tiene que dar una solución a ello. Concepción, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, Adiós. Pilar Gómez, Ignacio Varela, Anabel Díez, Rubén Amón. Hay dos corrientes, veo yo, de pensamiento, de opinión esta mañana. Una es aquella que dice, oiga, si se ha producido una declaración de independencia, aunque luego se haya propuesto al Parlamento la suspensión, habrá que responder a una situación tan grave como esa, cometida por el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hay otra corriente que dice, hombre, dado que el presidente no se ha tirado del todo al vacío, porque al final ha pisado un poquito el freno y ha dicho, abramos una negociación diario, agarrémonos a esto para no tomar medidas, digamos, que sean irreversibles. ¿En cuál de las dos corrientes, si es que queréis situaros en alguna de las dos, os sentís más identificados o más cómodos? Bueno, yo creo que esa dualidad de interpretaciones fue más clara en las dos primeras horas después del discurso que ahora. A lo largo del curso de las horas, a lo largo de la noche, y desde luego viendo los medios de comunicación hoy, yo creo que eso está bastante despejado. Hace poco leí un buen artículo en un periódico argentino que se llamaba Puigdemont no es Messi. Y efectivamente hoy es un buen día para decir eso. Desde luego la República Catalana no se ha clasificado para nada. Esto es lo que sucede cuando andas con una mano por el suelo y otra por el cielo, ¿no? Que es lo que le pasó ayer a Puigdemont, que se encontró con una crisis en su mayoría parlamentaria y lo intentó resolver haciendo tres cosas simultáneas. La primera, en su discurso, formular una declaración de independencia más o menos abstrusa, en el fondo bastante clara, pero en la cual lo relevante es que él asumió en primera persona la capacidad de hacer una cosa que ni siquiera con sus propias leyes estaba autorizado para hacer, y desde luego para la que carece de autoridad moral absoluta para hacerla. Esto si lo hubiera hecho el Pujol de los buenos tiempos, pues no sé qué hubiera pasado, pero desde luego nadie en Cataluña le reconoce a este señor autoridad moral para suplantar a su propio Parlamento. A continuación, una propuesta de suspensión vinculada a un supuesto diálogo o negociación que se tomaron tan poco en serio que ni siquiera se tomaron la molestia de votar. Es decir, era tan un tiro al aire o un brindis a la galería que ni siquiera se tomaron la molestia de votar. Y a continuación, como concesión a la CUP, una declaración formal, esta sí, que es tan clara como que hay párrafos que están claramente inspirados en el texto aquel que redactó Thomas Jefferson hace 250 años, ¿no? Salvando las distancias entre Jefferson y la CUP. Por supuesto. Y que afortunadamente se vieron obligados a hacerlo porque es ese texto el que ha despejado todas las dudas que podía haber existido. Si no hubiera existido ese texto, a lo mejor hoy todavía seguiríamos en pleno debate hermenéutico sobre lo que quiso decir o no quiso decir Puigdemont. En definitiva,
este señor no ha conseguido frenar la acción del Estado, esperemos que no lo haya conseguido, yo creo que no, yo creo que hoy vamos a ver signos de eso. Consiguió, eso sí, desmovilizar a los entusiastas del independentismo más duro, y desmovilizar a la gente en un proceso como esto es peligroso porque los anticlímax se suelen volver contra el que lo hace, y veremos hoy si ha conseguido o no el tercer objetivo de la maniobra, que era dividir al Frente Constitucional. Dejadme que entretenga solo un par de minutos al señor Borrell, que nos atiende amablemente esta mañana. José Borrell, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, le planteo la misma cuestión que le planteo esta mañana a mis contertulios, en estas dos corrientes de opinión que hoy hay en la prensa y también en el ámbito político. Una que dice, ha habido una declaración de independencia, por más que luego se haya añadido esto de la suspensión de los efectos, por tanto hay que responder a una actuación como esa que va contra el orden constitucional. Y esta otra que dice, hombre, dado que el señor Puigdemont al final ha pisado un poquito el freno y ha dicho dialoguemos y no sé qué, agarrémonos a esto segundo y aceptemos esa mano tendida y empecemos una negociación. ¿Usted en cuál de las dos se considera más cómodo, más identificado? Pues si me permite, en ninguna de las dos. No conozco el texto que se firmó. La verdad es que todo eso produce una gran tristeza, ver cómo se hace funcionar a un Parlamento cuando se dice le propondré al Parlamento que haga y luego al Parlamento no se le deja contestar a la propuesta votando a favor o en contra de ella, sino que ya se levanta la sesión y luego se firma ese texto que desconozco y por lo tanto me es muy difícil valorar las consecuencias que puede tener. Todo eso produce la de confusión bastante amateur, de aficionados. Los diputados independentistas del Parlamento catalán les ayudaron a aclararse las ideas firmando ese documento, en el que expresamente dicen que han declarado la República Independiente de Cataluña, Estado soberano y libre. Miren, Puigdemont se ha querido buscar la forma de que no le apliquen ni el 155 ni ninguna otra medida. Y el Gobierno y el PSOE dieron ayer la impresión de estar buscando el burladero, esto de que, pero ha suspendido los efectos, para no tener que aplicar ni el 155 ni ninguna otra cosa. O sea, de esa nube bondadosa de seguir esperando porque nunca termina de pasar nada definitivo, parece que han empezado a caerse a última hora del día de ayer. Y por eso la vicepresidenta anunció que hoy, 9 de la mañana, se celebra el Consejo de Ministros Extraordinario en la Moncloa. Mañana el presidente del Gobierno, como digo, va a reunir a su Consejo de Ministros para abordar los próximos pasos tras la celebración de la sesión plenaria de esta tarde en el Parlamento. Hay un Consejo de Ministros por la mañana, hay un pleno del Congreso de los Diputados a partir de las 4 de la tarde. En Onda Cero lo podrán ustedes seguir, naturalmente, todo lo que vaya sucediendo durante el día, a la espera de saber cuál es la respuesta del Estado a la declaración de independencia que se produjo ayer. Mire, la mejor prueba o la mayor prueba de que hubo declaración es que Pablo Iglesias y Ada Colau dicen que no la hubo. Ha transcurrido una semana desde que el rey Felipe instó a todas las instituciones del Estado a restaurar o a asegurar el orden constitucional en Cataluña. Puigdemont puede decir diálogo cuantas veces quiera, y no por eso el orden constitucional ha quedado asegurado. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Carlos Alsina en Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Somos Fernando Onega cada mañana a esta hora. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Me alegro de tu recuperación de voz. Bueno, no te creas que estoy un poco escaso de voz. Suena fantástico. Los acontecimientos acompañan a mi escasa voz. Oye, ¿de qué te parece que debemos hablar esta mañana entonces? Pues hoy si te parece, sí, os propongo alguna pequeña reflexión sobre lo que está sobre la mesa, que es una pequeña cosa, la independencia que duró 48 segundos, la suspensión que nadie votó, el caos de interpretación que suscitó y la respuesta que hoy dará el Consejo de Ministros, que no parece precisamente una tertulia para tomar café y celebrar el ingenio, la astucia y los encajes de bolillos del señor Puigdemont.
De entrada diré que simpatías, lo que se dice simpatías, no parece haber ganado muchas el presidente catalán, con la excepción del líder de Podemos. Si nos guiamos por las fotos, ahí están las caras de decepción de los congregados en espera de las tablas de la ley, felices cuando Puigdemont habló de independencia, compungidos cuando propuso retirarla. Y fuera de Cataluña, los titulares de los medios, fíjate, prolongan el caos, farsa y chantaje, chantajeo al gobierno, independencia en diferido, chantaje inaceptable o ridícula traición. Vayamos por partes. Primero, Puigdemont. En la medida en que basa su derecho a Estado propio en 2 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y en un referéndum ilegal y sin garantías, consuma su aventura de ilegalidades. Proponer a continuación suspender la independencia para negociar es una disculpa para quedar como hombre de diálogo. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque le pareció genial la aportación de Tremosa de seguir la vía eslovena? ¿O porque le llamó el presidente del Consejo Europeo, el señor Tusk, y le conminó a no abandonar el cauce constitucional, cosa que no hizo, por cierto? ¿O porque se cree que es un genio capaz de seducir así al mismísimo Rajoy? Si hablamos de negociación, ¿qué y cómo se negocia? Bruselas ha comunicado que la Unión Europea, como tal, rechaza cualquier mediación. Y el señor Rajoy no hace más que repetir que solo habla dentro de la legalidad y que es muy difícil negociar con quien solo tiene un objetivo. Si ese objetivo, además, es la República Catalana, ¿qué se negocia? ¿El reparto de los muebles? Segundo, la nota o declaración que se firmó después del Pleno. Un folio que afirma que se constituye la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social, y pone en marcha el proceso constituyente. Una original forma de proclamar la República. ¿Por qué se hace con una firma y no con una votación, que es lo que se solía hacer en los parlamentos antes de las innovaciones de Puigdemont? ¿Se trata de evitar que caiga sobre el presidente o su gobierno el peso de la ley? Y si eso se firma después de la petición de suspender la independencia, ¿qué es lo que coño está vigente esta mañana? He ahí una parte del cacao mental. Bueno, Rajoy sabemos que consultó a los principales partidos. Anoche la vicepresidenta Sáenz de Santamaría salió a decir que lo visto es inadmisible. Y dentro de 24 minutos comienza en la Moncloa el Consejo de Ministros extraordinario, Fernando. Y ahí estará la clave de lo que ocurrirá a partir de hoy. Se admiten apuestas y pronósticos de buena información. El tono de la vicepresidenta anoche no anuncia nada contemplativo. Dado que se llamará a Puigdemont y antes Soraya había hablado del Senado, parece claro que la opción es o puede ser, aquí se ha dicho, el artículo 155. Otras medidas, como el estado de excepción o de sitio, parecen desproporcionadas porque suponen restricción de derechos fundamentales. Si es el artículo 155, hay varios interrogantes. ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué efectos sobre la gobernación de Cataluña?